Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Hola hermanos, muy buenas tardes. Hoy me tocó a mí hablarles sobre el querigma de Jesús. ¿Pero qué es querigma? ¿Qué quiere decir querigma? Querigma es un mensaje, es el mensaje, ese mensaje que Dios nos trae. El querigma es un enviado por el rey que tiene autoridad. Por lo tanto, ese mensajero, por el hecho de ser enviado por el rey, tiene la autoridad del que lo envió, porque es como si el rey mismo estuviera llevando el mensaje. Jesús es un alegre mensajero de buenas noticias. Él sabe que es el Hijo amado de Dios. Esto lo constatamos en el Evangelio de Marcos 1:11, cuando Jesús desciende al Jordán para ser bautizado y quedar lleno del Espíritu Santo, donde escucha la voz de Dios que le dice: tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco. El amor de Dios capacita a Jesús para ser ese alegre mensajero. Entonces, pues, vamos a hablar hoy del maestro de maestros, el más grande evangelizador de toda la historia. ¿Quién es Jesús? Jesús, que es el rostro misericordioso del Padre, que quiere que todos nos salvemos y tengamos vida en abundancia. Este mensaje maravilloso que Jesús nos trae es para ti, es para mí, es para todos. Vamos a levantar nuestra mano y vamos a repetir. El reino de Dios es la misericordia que el Padre me da para que yo viva una vida nueva. Repitamos. El reino de Dios es la misericordia que el Padre me da para que yo viva una nueva vida. Bien, la misericordia del Padre y Jesús son una sola cosa, para hacer que el hombre sea feliz y tenga vida en abundancia. El querigma parte siempre de la iniciativa, del amor misericordioso de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios nos dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y ella te aplastará la cabeza. En base a esto, Dios envía a Jesús para que experimentemos su misericordia. Jesús vendrá a recuperar lo que perdimos por el pecado. Por lo tanto, necesitamos conocer a Jesús para participar de ese reino espiritual, interior e individual que exige conversión. Entrar en una intimidad con Dios amoroso, que siempre está tratando de transformarnos para ser mejores. Por eso, debes tomar la decisión para vivir esa experiencia de su amor. Él exige una conversión permanente, un cambio de vida, porque se necesitan compromisos concretos con los demás hermanos. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a los hermanos. Quiero decirles que el reino de Dios es un don, es un regalo en la persona de Jesús, pero también es una tarea y es un trabajo constante. El querigma de Jesús es un trabajo pastoral, pero muchas veces escuchamos la palabrita esta de pastoral y que pastoral de esto y pastoral para allá. Pero ¿qué es la pastoral? Pastoral quiere decir trabajo, ¿verdad? La pastoral es un trabajo que la iglesia realiza, que tiene como modelo evangelizador lo que Jesús hacía. Así que si nosotros queremos ayudar a instaurar el reino de Dios, pues tenemos que trabajar en esa pastoral. ¿Cómo? Pues evangelizando, porque al igual que Jesús, queremos que los demás también puedan experimentar lo que nosotros estamos viviendo y que vivimos. Ayudamos al necesitado, perdonamos, vivimos la justicia, damos testimonio con nuestra vida. Eso es lo que estamos viviendo. Y bueno, Jesús viene a anunciar a los pobres la buena nueva. En Lucas 4, 18, 19. ¿Por qué viene a ellos? ¿Por qué a los pobres? Porque ellos son los que más injusticias sufren. Pero cuando Jesús habla de pobreza, no siempre habla de la pobreza material, habla de la pobreza de espíritu, de la humildad, de la sencillez.
de los que se doblegan ante la presencia de Dios. Por supuesto, también de los pobres que no tienen alimento, que no tienen casa, que viven la injusticia y que van al día. Para ellos viene Jesús. Proclama también la liberación de los cautivos. Como ya sabemos, los israelitas vivían esa cautividad. Estaban oprimidos por los romanos. Ellos necesitaban sentirse libres. Por si fuera poco, también eran cautivos del pecado, por la mentira, por la misma ley. Vivían en un ambiente de fariseísmo total, porque la ley tenía que cumplirse al pie de la letra. Y no podían, pues, por esa razón, experimentar el amor misericordioso de Dios. Estaban tan inmersos en cumplir todas esas reglas que se olvidaban de vivir en plenitud el amor de Dios. También vino a dar vista a los ciegos. No solo se refería a la ceguera física de los que no veían, sino a aquellos de los cuales Jesús decía: hay ciegos que dicen que ven, pero no ven y quieren conducir a otros. Él hablaba de los que estaban al frente del sistema religioso: escribas, sacerdotes, fariseos, saduceos, grupos que se creían buenos y que creían también que ya habían alcanzado la salvación. Como muchos de nosotros, que pensamos que por el hecho de estar dentro de la iglesia ya alcanzamos la salvación y ya no nos ocupamos de los hermanos que están fuera. También Jesús viene a proclamar el año de gracia del Señor. Hablábamos de la opresión que había por parte del sistema religioso, pero también había opresión del sistema social. Y tenemos pues a los publicanos, que trabajaban para los romanos y oprimían a sus propios hermanos. Y bueno, tenemos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, Mateo, que era cobrador de impuestos, Zaqueo, en fin, muchos otros. También nuestro Señor viene a instaurar el reino de Dios, pero no nada más diciéndose, vamos a instaurarlo por arte de magia, no, Señor. Jesús lo hace con acciones concretas. Eso no se nos tiene que olvidar, acciones concretas. Cuando hablamos de evangelización, hablamos del evangelio en acción para el bienestar del hombre. Por eso, el perdón, la misericordia, la compasión, la alegría, la generosidad, la solidaridad, esas son acciones concretas en favor del hombre y los más necesitados. ¿Jesús hacía acciones concretas? Claro, por supuesto que sí. Vamos a repetir. El reino de Dios se hace presente con hechos y con palabras congruentes entre sí. Repitamos. El reino de Dios se hace presente con hechos y palabras congruentes entre sí. El reino de Dios está expresado en palabras, acontecimientos y signos. Todo es con hechos. Jesús así lo hacía. Si solo lo hubiera hecho con palabras y sin hechos, hubiera quedado como un demagogo. Si solo hubiera proclamado con hechos o acontecimientos, hubiera quedado como un activista social, que ayuda a muchos, pero no hace presente el reino de Dios. Hermanos, si no hay hechos, se queda solamente como propaganda, y nosotros no hacemos propaganda. Por eso, cuando llevamos el querigma, debemos dar testimonio y ser congruentes de lo que decimos con lo que hacemos y vivimos. ¿Jesús era congruente? Claro que sí. Él vivía como decía. Recorría Galilea predicando y curando de toda enfermedad y dolencia. Y esa, hermanos, era la única finalidad de Jesús. La única. Vamos a repetir. El reino de Dios está basado en palabras, acontecimientos y signos. El reino de Dios está basado en palabras, acontecimientos y signos. El reino de Dios es un regalo, es como un regalo. Cuando alguien nos da un regalo, nos alegramos y queremos descubrir qué hay dentro de él. ¿Qué hay en ese regalo de Dios?
Vamos a averiguar, veamos. Sobre todo en ese regalo de Dios está el Evangelio. En él nos damos cuenta que el reino de Dios tiene alegría, generosidad, amor, perdón, purificación, conversión y fe. Por esa razón, el reino de Dios es un regalo maravilloso en la historia y en el corazón de cada persona. Es la revelación de la presencia misteriosa, permanente y transformadora de Dios en el mundo. Es histórico, social y estructural, por eso precisa compromisos concretos con los hermanos. Es un don de Dios, pero también es una tarea. El contenido del mensaje de Dios. Jesús es la buena noticia. Jesús es el Evangelio con hechos y palabras. Él es el anuncio y la instauración del reino de Dios. Dios, vamos a ver esto en 7 puntos, esto que acabamos de decir, ¿verdad? Dios es papá bueno, misericordioso y compasivo. ¿Dónde vemos esto? En varias partes del Evangelio, pero hay una parábola llamada El Hijo Pródigo, donde podemos constatar que Dios es bueno y misericordioso, lleno de amor al que Jesús se dirige diciéndole papá, abba, papaíto. Nosotros así debemos de tener a Jesús, a Dios. Debemos de tener y ganarnos esa confianza para poderlo llamar también nosotros papi, papito, papaíto. Digamos al Señor poniendo nuestra mano en el corazón, Dios es bueno, es misericordioso. Repitamos, Dios es bueno, es misericordioso. Así es, hermanos. Él, aunque seas el peor de los pecadores, el peor de todos, Él te ama. Y siempre, siempre te va a dar la oportunidad para que tú regreses a Él, porque Él siempre estará al tanto de ti. En el segundo punto, la salvación es gratuita. Jesús, el rostro misericordioso de Dios. La salvación no se compra. Jesús perdona gratuitamente a los pecadores. Él es el camino, la verdad y la vida. Para alcanzar la salvación, la gratuidad de Dios que ha enviado a su Hijo para que recibamos esa salvación. ¿Tendremos que hacer algo? Sí, claro. Cuando alguien nos hace un regalo, lo menos que podemos es agradecer. ¿Y cuál es el agradecimiento que a Dios le agrada? Pues que correspondamos a su amor, amando como Él nos ha amado, que cumplamos sus mandamientos. Las personas para Dios están sobre las instituciones. El reino de Dios es un regalo en el que la persona es más importante que cualquier institución, ley o tradición, sin elitismo, sin discriminar a nadie. Él ve a todos por igual. Nosotros también debemos llevar el mensaje por igual, sea rico o pobre, feo o bonito, así como Dios nos ve. Él nos ve a todos por igual. Debemos ser sencillos, humildes y compartir esa sencillez con los más pobres y necesitados. Jesús es el templo y lugar de encuentro. Jesús dice que el lugar de encuentro ya no es el templo material, sino el cuerpo de Cristo resucitado. Por eso Él decía, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. La mejor casa para encontrarnos con Jesús es nuestra intimidad, ese encuentro personal a solas, en silencio, porque si no lo hacemos así, es muy difícil que podamos compartir con los hermanos este reino de Dios que Jesús nos ha traído. Hermanos, debemos de enfatizar en nosotros mismos y reflexionar que nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no lo has experimentado, si no lo has vivido, no podrás compartirlo. Quinto punto. Obstáculos para aceptar vivir en el reino. Hay obstáculos, hay cosas que no nos permiten acercarnos a Dios. Muchas,
Muchas en este mundo vivimos infinidad de cosas que no nos permiten acercarnos a Él. Y una de ellas, pues, es el fariseísmo. Recordemos que los fariseos querían ser cumplidores de la ley y siempre querían comprar la justicia y con sus obras alcanzar la misericordia, sin hacer las cosas realmente por agradar a Dios. Siempre se la pasaban aparentando hacia los demás. Jesús les reprochaba esa actitud, ya que vivían en la hipocresía, pareciendo ser buenos, pero no lo eran. Jesús decía: yo no he venido a los justos, sino a los pecadores, a los enfermos, a los necesitados, no por los que se creen justos. Él venía por todos nosotros. Todos somos pecadores, así que vino por todos nosotros. Otra de las cosas que nos impiden o que obstaculizan que nosotros nos acerquemos a Dios son las riquezas. Esas riquezas que producen cardioesclerosis. ¿Qué es la arteriosclerosis? Pues la arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias por una mala alimentación. Una vez que se endurecen, no permiten que la sangre circule adecuadamente en nuestras venas. Y esto a la larga nos produce problemas de salud, hipertensión, cardiopatías, en fin, una serie de cosas y a veces hasta la muerte. Así pues, las riquezas endurecen nuestro corazón y no deja que circule por él el amor a Dios y a nuestros hermanos, porque ponemos nuestra confianza en ellas y se vuelven nuestro Dios. Por eso son tan nocivas las riquezas. Otro obstáculo, el pecado. Tenemos que cambiar, es decir, debemos convertirnos, debemos reflexionar que la mentira, la lujuria, la soberbia, la rivalidad, el activismo, el egoísmo, el no caminar juntos y no ser fraternos, nos impiden aceptar y ayudar a llevar el reino de Dios a los demás. En este sexto punto, el reino de Dios se hace presente a través de la Pascua de Cristo y la donación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Él va a la muerte porque él sabe que a través de su muerte y resurrección, toda la humanidad tendrá vida. Por eso celebramos el misterio pascual, porque a través de la Pascua de Cristo vendrá el derramamiento del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que formará la iglesia. El Espíritu Santo nos enseñará todo lo que Jesús ya nos ha enseñado y nos capacitará para la misión, para poder vivir y conocer el reino de Dios y experimentar la Pascua de Jesús y vivir la experiencia del Espíritu Santo. El pueblo de Dios es la iglesia. Tú, yo, todos. La iglesia está abierta para todos, sin discriminación. El objetivo de Dios es la salvación y la liberación. Dios quiere que todos nos salvemos. Por eso nosotros debemos ser mensajeros, para que haya más personas que disfruten su reino y por medio de su Santo Espíritu obtengamos carismas, para que todos podamos trabajar en la evangelización sin miedo y sin egoísmo. La respuesta del hombre a la salvación se centra en 4 acciones. 1, hay que creerle. Hay que creer que el reino de Dios es la mejor noticia, que es nuestro mejor regalo y que es para ti, para mí y para todos. Hay que convertirnos. Debemos cambiar, volver a la casa del Padre. No podemos seguir encadenados al mal. Nos invita a la conversión como a Mateo, a Zaqueo, que se encontraron con Jesús y cambiaron sus vidas y lo siguieron. No se esperaron. El cambio fue radical, fue rápido. Otra de las
propuestas es que hay que estar alegres porque hemos encontrado el tesoro escondido. Esa alegría de sentirnos amados por Dios, esa alegría de sentirnos especiales, especiales para Él. Y eso se notará en nuestras acciones, en nuestro rostro. Se notará que soy testigo de su poder y de su amor en mi vida. Por último, una respuesta inmediata. Siempre que Jesús llamaba a alguien, exigía una respuesta rápida, sin tibieza, sin duda, sin pretexto. A veces se piensa mucho para darle la respuesta. Recordemos el pasaje del Evangelio donde le dice al hombre, ven y sígueme. Y el hombre le contesta, déjame, nada más entierro a mi padre. Jesús, pues, quiere que le respondamos así como él respondió y aceptó la misión que Dios le dio para nuestra salvación, para nuestro bien y nuestra felicidad. ¿Queremos la salvación para nosotros solos o queremos que otros sean también parte de ese reino? Si la respuesta es sí, hermano, vayamos con alegría a llevar nuestra experiencia de vida a los demás, a nuestros demás hermanos. Que así sea.